Revelado, como un hijo abandonó a su madre por 7 días, encerrándola sin comida ni agua en casa. La historia de Alejandro, un joven de 22 años, comenzaba a girar en torno a un acto que desbordaba el entendimiento. Desde pequeño su madre, doña Rosa, había sido el faro de su vida, una valiente mujer que vendía tamales en la calle con una sonrisa en el rostro y esperanza en el corazón. Pero en su camino hacia el éxito, Alejandro se encontraba en un momento de locura. Atrapado en las garras de la ambición y los sueños de lujos, decidió dejar de lado los principios que su madre le había inculcado. Ya no puedo perder más tiempo, pensó. Notas en su teléfono, mensajes de oportunidades que nunca había imaginado. Así fue como, en un arranque de desesperación, pensó que encerrarla en casa le daría la paz que necesitaba. El barrio de Guadalajara, donde todo era tradición y comunidad, notó rápidamente la ausencia de doña Rosa. Sus vecinos, al principio desconcertados, empezaron a murmurar. ¿Dónde está la señora de los tamales?, se preguntaban. La vida del barrio parecía haberse detenido sin ella. Las fiestas patronales, donde doña Rosa siempre ofrecía su comida, fueron momentos de caos silencioso. El rincón donde los niños jugaban estaba vacío, la calidez de las risas se había vuelto eco. La escena en la casa de Alejandro se tornaba como un eco de desesperación. Doña Rosa pasaba los días en la oscuridad, sin alimento ni compañía, mientras su espíritu se desgastaba poco a poco. Recordaba aquellos días en que el esfuerzo se transformaba en felicidad, cuando la familia cenaba unida, hablando de sus sueños. Pero ahora las paredes de su hogar parecían haberse cerrado sobre ella, el silencio se convirtió en su compañía. Mientras tanto, Alejandro, consumido por la idea del éxito, se convirtió en un extraño en su propia casa. Con cada día que pasaba, las murallas de su ambición se alzaban más altas, alejándolo de los valores que lo habían formado. La presión emocional se intensificaba. ¿Qué estaba haciendo? No puedo fallar ahora, no puedo dejar que me distraiga, repetía en su mente mientras las lágrimas de arrepentimiento comenzaban a brotar, pero su orgullo lo mantenía ciego. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El movimiento en el barrio crecía, la inquietud pasaba de casa en casa. Los vecinos empezaron a organizarse, decididos a descubrir la verdad. Las miradas se centraron en Alejandro, quien salió de su encierro por momentos, temeroso de las preguntas y las acusaciones que se acercaban como sombras. La comunidad sabía que algo no estaba bien, y la indignación comenzaba a brotar. ¿Qué le ha pasado a ese chico?, se preguntaban entre murmullos, sin perder de vista la puerta de la casa. Finalmente, tras días de silencio e incertidumbre, la comunidad logró hacer ruido. González, el carnicero, un hombre de palabras duras y nobleza implacable, decidió golpear la puerta. La verdad saldría a la luz, como un amanecer lleno de esperanza, pero también marcado por el dolor del desengaño. Al abrirse la puerta, Alejandro se encontró frente a su madre, su imagen frágil contrastando con su egoísmo. Las lágrimas comenzaron a caer mientras se enfrentaba a la cruda realidad de lo que había hecho. La pregunta que todavía flotaba en el aire marcaba el inicio de una historia que apenas comenzaba: cómo reconstruir un vínculo 3 veces dañado, romper las cadenas de la traición y volver a hacer de la familia el centro de su vida. La respuesta queda aún por descubrir. El silencio que envolvía la casa se rompió de inmediato con la voz de González retumbando en el aire: Alejandro, abre. Sabemos que tu madre está aquí adentro. Es hora de enfrentar lo que has hecho. Las palpitaciones de Alejandro resonaban en su pecho, su mente giraba en un torbellino, dividida entre el miedo a la confrontación y el deseo de enmendar su error. Sin embargo, el peso de la culpa era una carga que apenas podía sostener. Doña Rosa, sentada en el rincón de la habitación, observaba a su hijo con una mezcla de asombro y tristeza. Su corazón se rompía al ver lo lejos que él había llegado, arrastrando su dignidad y su amor en el camino hacia un éxito distorsionado. La espera había sido agonizante y ahora, al ver a la comunidad agrupada frente a su hogar, un rayo de esperanza cruzó su mente.
Tal vez, solo tal vez, él aún tiene la oportunidad de cambiar, pensó con fe renovada. Con una respiración profunda, Alejandro abrió la puerta de par en par. La mirada de la multitud se posó sobre él, cargada de preguntas, juicios y preocupación. González lo vio con severidad. ¿Dónde está tu madre, Alejandro? Las palabras flotaron en el aire, creando un instante de tensión palpable. Las manos de Alejandro temblaban. ¿Dónde está?, repitió su vecino con voz firme. Alejandro, sin poder ocultar el dolor en su expresión, hizo un gesto hacia el interior de la casa. Está aquí y yo la he dejado sola. Las lágrimas se asomaron a sus ojos, derramándose por sus mejillas. La realidad era implacable. Las voces que antes eran susurros llenos de alegría se habían convertido en ecos de desaprobación. Fue entonces que una figura familiar emergió del umbral. Doña Rosa, débil pero digna, se puso de pie. La conmoción recorrió a la multitud. Nadie podía imaginar que la misma mujer que había alimentado sus almas con tamales ahora era una sombra de su antiguo ser. González dio un paso adelante, su preocupación transformándose en gentileza. Rosa, ¿estás bien?, preguntó suavemente. El abrazo entre madre e hijo fue silencioso. La carga emocional de esos días de angustia se desbordaba en lágrimas. Lo siento, madre, no debía haber permitido que todo esto sucediera, murmuró Alejandro entre sollozos. Era un llanto sincero, el de un hijo que había perdido de vista lo que realmente importaba. Doña Rosa lo abrazó apretando su cuerpo con fuerza, como si cada latido acariciara el alma rota de su hijo. El eco de su revelación resonó en las calles de Guadalajara, un nuevo comienzo. La comunidad se unió en silencio, observando el momento de unión que, aunque marcado por el dolor, prometía un renacer. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no sería sencillo. Un murmullo comenzó a crecer entre los vecinos. ¿Y si seguimos apoyando a Rosa? Reabramos su negocio, ¿por qué no hacemos un evento para reunir dinero? La propuesta resonó en los rostros de cada uno. Era una oportunidad no solo para ayudar a Doña Rosa, sino también para que Alejandro aprendiera el valor de la comunidad y del perdón. Mientras tanto, Alejandro sentía un torrente de incertidumbre. ¿Cómo podré reparar lo que hice?, se preguntaba, sintiendo la presión del trabajo que se avecinaba. Pero la mirada llena de amor de su madre lo empujó hacia adelante. El sol comenzaba a ocultarse y un nuevo capítulo se asomaba en el horizonte. Pero en el fondo de su corazón, Alejandro sabía que debía enfrentarse a sus demonios más profundos, a los fantasmas de su propia ambición. La verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría Alejandro reconciliarse consigo mismo y con su madre mientras el barrio comenzaba a sanar? Las preguntas flotaban en el aire, esperando respuestas que solo el tiempo podría proporcionar. El murmullo en la comunidad se intensificó, y las miradas se enfocaron en la figura de Doña Rosa, quien, a pesar del tiempo y el dolor, aún irradiaba una fuerza sorprendente. La rabia y la tristeza se mezclaban en el aire, y Alejandro sintió que el peso del juicio colectivo recaía sobre sus hombros. Era como si cada mirada escanease su alma, revelando su fracaso, su arrepentimiento y el grito silencioso que ansiaba ser perdonado. Los murmullos dieron paso a un círculo más cercano, mientras algunos vecinos se acercaron a Rosa, tocándola suavemente, recordándole que estaban a su lado. Rosa, siempre serás parte de esta comunidad, dijo una de las mujeres. Te apoyaremos. Alejandro observaba la escena, viendo cómo el rostro cansado de su madre comenzaba a iluminarse con la calidez de aquellos que una vez había alimentado, pero la alegría de la comunidad era un espejo que reflejaba la culpa de Alejandro. Se sentía como un extraño en su propia piel. Pensó en el fracaso de los últimos días, en cómo dejó que su ambición lo cegara y lo apartara de lo que realmente importaba. El eco de sus acciones resonaba en su mente, ridiculizándole por haber fallado a lo más sagrado, su madre. «Basta ya», exclamó Alejandro, su voz temblando. Giró hacia la multitud, y su corazón latía con furia y vergüenza. «No hagan esto por mí. No se preocupen por lo que me ha pasado. Lo he permitido y sus esfuerzos deberían estar dirigidos a mi madre. Este es su momento». Sus palabras resonaron con sinceridad, dejando espacio a la sorprendente y cruda realidad. El verdadero dolor provenía de su propia incapacidad para proteger a la mujer que le dio la vida. Fue en ese momento que una joven se adelantó con voz clara y fuerte. «Alejandro, si de verdad quieres hacer las paces, tendrás que demostrarlo.
No solo palabras, sino acciones. Vamos a organizar un evento, pero tú serás quien se encargue de todo. Necesitamos que muestres tu compromiso, no solo con tu madre, sino con todos nosotros. Alejandro asintió, los ojos llenos de lágrimas. La responsabilidad lo abrumaba, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Era como si una chispa de decisión ardiera en su pecho. Se dio cuenta de que la lucha no sería solo contra sus propios demonios, sino también por la vida y la dignidad de su madre. Tendría que reparar el daño y reconstruir el tejido de su comunidad. Haré todo lo posible, prometió con una voz más firme. Reabriremos el negocio y haré un evento que jamás olvidaréis, continuó, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Con cada palabra, sintió como la carga comenzaba a levantarse. La comunidad, que antes lo miraba con juicios, ahora le ofrecía una oportunidad de redención. Era un segundo chance no solo para él, sino especialmente para su madre. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, murmurando ideas sobre el evento, Alejandro supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La oscuridad no se desvanecería de inmediato, había días de arduo esfuerzo, lágrimas y sacrificio por delante. Sin embargo, había algo en su pecho, una luz tenue pero segura, y entonces, algo inesperado sucedió, una llamada entró en su teléfono. Era un número desconocido, pero su instinto le decía que debía contestar. ¿Quién será a esta hora?, pensó, la tensión palpitando una vez más en su pecho. La voz al otro lado era grave. Alejandro, soy yo, dijo. Pero lo que le revelaron le heló la sangre. No quería que supieras, pero hay cosas que debes saber sobre tu padre. Las palabras resonaron en su mente, y una nueva ola de emociones lo abrumó. ¿Qué había más en esta historia que desconocía? ¿Qué secreto podría cambiarlo todo? La incertidumbre dejaba un nudo en su garganta, mientras el futuro se desdibujaba en sombras de revelaciones aún por venir. La voz del desconocido continuó resonando en el teléfono, cada palabra era como un eco oscuro que reverberaba en la mente de Alejandro. Su corazón latía con fuerza, y no podía evitar preguntarse qué más había estado escondido entre las sombras de su pasado. Tu padre no es quien crees. Hay cosas que no te han contado, cosas que cambiarán todo lo que sabes sobre él y sobre ti, continuó la voz, cargada de una gravedad que hizo que el aire en sus pulmones pareciera escaso. Alejandro sintió como el miedo se mezclaba con la curiosidad. ¿Qué significaba todo eso? ¿Dónde estás? ¿Qué sabes de mi padre?, preguntó, su voz vibrando con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. La revelación latente se sentía como un golpe directo, sacudiendo el suelo bajo sus pies. No puedo hablar mucho por teléfono. Hay personas que saben lo que estoy a punto de hacer. Te veré mañana a las 3 en el viejo parque, el que está cerca de la plaza. Ahí te contaré todo, dijo la voz. Antes de cortar la llamada, Alejandro se quedó en silencio, observando cómo la noche empezaba a envolver todo a su alrededor. Aquella conversación había abierto la puerta a un laberinto de inquietantes posibilidades. Su padre siempre había sido un fantasma en su vida, una figura envolvente de silencio y preguntas sin respuesta. ¿Qué podría ser tan terrible como para ocultar su verdad durante todos esos años? Caminó hacia el hogar, sintiendo la brisa nocturna en su rostro que parecía susurrar secretos. No podía dejar de pensar en lo que había prometido a su madre y a la comunidad. Reabrir el negocio, hacer un evento, demostrar su compromiso. Pero ¿y si todo eso se desmoronaba ante la revelación de algo que jamás había esperado? Al llegar, luces tenues iluminaban la sala, y doña Rosa estaba sentada en su sillón, con una expresión serena. La imagen de su madre, siempre fuerte, le recordaba por qué había decidido luchar. Sin embargo, la culpa lo carcomía por dentro. Había fallado en protegerla, y ahora se enfrentaba a un dilema más significativo que cualquier desafío empresarial. Al acostarse, el sueño se le escapaba. Se pasaba de un lado a otro, sumido en pensamientos de culpa y confusión. La imagen de su padre lo perseguía, como una sombra que apenas podía visualizar pero que sabía que tendría que enfrentar. ¿Era este secreto la razón de su ausencia? Potencialmente un motivo por el que su madre había tenido que cargar con su dolor tan sola. Al amanecer, un sentimiento de urgencia lo despertó. Casi podía sentir la presión del tiempo y de las decisiones que debía tomar. Tenía que confrontar sus demonios, no solo en el ámbito de la comunidad, sino también dentro de su propia familia. Esto iba más allá de él, se trataba de su madre y la verdad que había permanecido oculta.
mientras se preparaba para el encuentro en el parque, atravesó la casa con pasos decididos. El reloj en la pared marcaba el tiempo, y cada segundo parecía un grito que lo llamaba hacia el desconocido. Al llegar al parque, un aire de expectativa lo envolvía. El lugar estaba lleno de memorias de su infancia, pero hoy se sentía extraño, como si cada árbol estuviera observando. Vio una figura que se perfilaba entre la luz del sol. Su corazón se aceleró y antes de que pudiera pensar en retroceder, se acercó. La verdad estaba a punto de revelarse y con ella, todo lo que creía saber iba a cambiar. La voz del desconocido se elevó entre los ecos del parque. Alejandro, estoy aquí para hablar sobre tu padre, y su corazón se detuvo al escuchar lo que siguió. ¿Sería el momento de enfrentarse a la oscuridad que había evadido durante tanto tiempo? ¿Qué secretos habría, y qué costos tendría que afrontar para hallar la verdad? Alejandro se detuvo en seco, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La voz del desconocido tenía un tono casi familiar, pero también extraño. Se acercó un poco más, tratando de vislumbrar el rostro oculto bajo la sombra. ¿Quién eres?, inquirió con un tono que vibraba entre la determinación y el terror. La figura levantó la mano, como si quisiera calmarlo, y dio un paso adelante suficiente para dejar escapar un haz de luz que definió sus rasgos. Soy Samuel, dijo el desconocido, alzando una ceja con una mezcla de seriedad y compasión. Vengo a ofrecerte respuestas, pero también a advertirte. ¿Advertirme de qué? Alejandro sintió que cada palabra de Samuel caía como pesadas piedras en su pecho. De lo que descubrirás sobre tu padre, sobre tu familia y sobre ti mismo. Hay cosas que no has querido ver, que han estado contigo todo este tiempo. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un eco moribundo. La verdad, sombría y desgarradora, se cernía sobre él, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Dímelo. Dime qué sabes. Samuel respiró hondo como si estuviera cargando con el peso de años de historias no contadas. Tu padre tuvo que hacer sacrificios, decisiones que nunca entendiste. Pero esa no es la única razón de su ausencia. Te prometió que te cuidaría. Pero no pudo, no lo hizo. Alejandro sentía como el aire se le cortaba al escuchar esa última parte. ¿Qué quieres decir con que no lo hizo? No puedo contártelo todo aquí. Samuel miró a su alrededor con preocupación. Debemos encontrarnos en un lugar más seguro. Hay personas que querrán impedir que sepas la verdad. La ira y la confusión empezaron a hervir en su interior. No voy a huir. Dímelo ahora. Tengo derecho a saber lo que ha estado sucediendo en mi vida. Pero comprendió que no podía exigirle nada a un hombre que parecía saber tanto y sin embargo, estaba dispuesto a ofrecerle una salida. Lo sé, respondió Samuel, su voz más suave. Pero hay formas de luchar que no son por la fuerza. Ahora mismo hay muchas más cosas en juego que tu vida y la mía. Si realmente quieres conocer la verdad, debes confiar en mí. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. Quiere formar parte de su propia historia. ¿Y si no confío en ti? ¿Y si esto es una trampa? Si no confías en mí, estarás renunciando a la oportunidad de descubrir quién eres realmente. Te he encontrado por una razón y aunque mis motivos pueden no ser totalmente claros, puedo garantizarte que he estado buscando esa respuesta tanto como tú. Alejandro sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. La urgencia de la revelación presionaba sobre él como un peso irrefrenable. ¿Dónde me llevarás?, preguntó, sintiéndose dividido entre el miedo y el deseo de saber. En la vieja biblioteca. Te espero allí a las 5. Allí hay documentos, cartas. El pasado de tu padre develará lo que estás buscando. Alejandro asintió, sintiendo un nudo formarse en su estómago. El camino hacia la verdad estaba lleno de sombras y súplicas. Prométeme que no me estás engañando, exigió, aunque sabía que no había certeza en su exigencia. Samuel sonrió, una sonrisa desafiante, casi triunfante. Prometo que todo se revelará. Solo tienes que seguir este camino. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro se dio media vuelta, luchando contra su instinto de huida. Era un momento de inflexión. Cada paso que daría a continuación podría desatar tanto dolor como esperanza. Mientras caminaba hacia su destino, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. No se trataba solamente de su padre, sino de su historia, de su identidad, de su futuro. Alejandro no sabía qué le esperaría en la biblioteca,
pero una certeza empezaba a formarse en su corazón: la verdad, finalmente, podría estar más cerca de lo que había imaginado. Pero mientras cruzaba la entrada del parque, una figura sombría observaba desde la distancia, y una sensación de peligrosidad se cernía sobre él. No era solo su padre lo que debía enfrentar, había fuerzas oscuras en el juego. Esperándolo. ¿Qué harás cuando descubras la verdad sobre tu padre y lo que eso significa para ti? La voz del desconocido resonaba en su cabeza, pero no era una simple pregunta, era un aviso. Una advertencia de que el pasado jamás se va sin llevarse algo a cambio. Se giró sintiendo que algo en el aire había cambiado. ¿Realmente estaba preparado para lo que vendría? Su corazón latía con fuerza al pensar en el próximo encuentro. La biblioteca se convertía en un símbolo, un faro que lo guiaba hacia su destino, pero también un lugar donde su vida podría cambiar para siempre. El reloj del parque marcaba cada segundo como un eco de su incertidumbre. Alejandro, con la mirada fija en el camino que lo llevaría a la vieja biblioteca, sentía como su pulso aumentaba al acercarse a la verdad. Todo en él anhelaba respuestas, pero también temía lo que podría encontrar. Se detuvo un momento, respirando profundo, mientras pensaba en Samuel y en aquellas revelaciones que le prometía. Ya no era solo su padre el punto de quiebre, era el universo entero de su vida. Mientras avanzaba, cada paso resonaba en su mente como una sinfonía de recuerdos perdidos y emociones confusas. La imagen de su madre venía a él, su sonrisa cálida, pero también la tristeza en sus ojos. ¿Qué sabías, mamá?, se preguntaba en silencio. La figura de Samuel había abierto una puerta de dudas que llevaba mucho tiempo cerrada, y ahora temía que al cruzarla, todo se desmoronara. Al llegar a la biblioteca, la grandeza del edificio lo hizo sentir pequeño, pero a la vez emocionado. Aunque las sombras se alargaban por los versos de los libros que llenaban el lugar, había un aire expectante, como si los muros mismos estuvieran listos para exhalar secretos olvidados. Las grandes puertas de madera chirriaron al abrirse, y un olor a papel viejo y tinta lo envolvió. Se aventuró a entrar, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y resolución. En el centro de la biblioteca, había una mesa cubierta de documentos y viejas cartas. Samuel lo esperaba, aunque la expresión en su rostro indicaba que no era solo la verdad lo que estaban por enfrentar. Llegaste a tiempo, dijo, pero su voz estaba impregnada de preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, sintiendo que la atmósfera se tornaba más densa, casi palpable. La luz que entraba por las ventanas parecía centellear con un significado oculto, como si el mismo pasado estaba a punto de manifestarse. Necesitamos apresurarnos. Samuel miró a su alrededor, luego se acercó a la mesa, levantando un puñado de cartas. Lo que leerás aquí cambiará todo lo que creías saber. Sus dedos temblaban levemente y eso no pasó desapercibido para Alejandro. Tu padre no solo se alejó porque quiso. Había razones detrás de su decisión, y no todas son lo que has escuchado. Mientras Samuel le pasaba las cartas, Alejandro sintió un frío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de razones?, cuestionó, la ansiedad rebosando en su tono. Sin embargo, antes de que Samuel pudiera responder, el ruido de pasos se hizo eco en el pasillo. Ambos se miraron preocupados. Las puertas de la biblioteca estaban, hasta ahora, cerradas. Debemos irnos ahora, ordenó Samuel, su tono se tornó urgente. Alejandro sintió un nudo en su estómago, comprendiendo que el peligro que había sentido antes no era una simple intuición. Las sombras de su vida se estaban materializando, ambos se movieron rápidamente hacia una salida lateral, pero el sonido de un golpe seco retumbó en el aire, deteniéndolos en seco. Una figura apareció en la entrada, corpulenta y oscura. La tensión era palpable, un silencio inquietante llenaba la estancia. ¿Qué buscan aquí? La voz era profunda y amenazante, una advertencia que resonó con la misma fuerza que el miedo en el corazón de Alejandro. No pueden interferir. El tiempo se detuvo un instante, las cartas caían lentamente al suelo, como si los secretos que contenían se dispersaran por el aire. Alejandro miró a Samuel, reconociendo que la verdad que buscaba estaba más cerca, pero también se percató de que cada respuesta traerá consigo sombras que no imaginaba enfrentar. No hay vuelta atrás, murmuró Samuel, con esa mezcla de temor y determinación. Alejandro sabía que la única opción era avanzar, aunque la oscuridad acechara, incluso amenazara, con todo su peso. Pero ¿qué pasaría cuando las verdades salieran a la luz? ¿Estarían listos para enfrentarlas? ¿Qué secretos lo esperaban de verdad? Su corazón latía descontrolado,
sintiendo que estaban a punto de desatar una tormenta. Alejandro dio un paso adelante, enfrentando aquella figura que bloqueaba su camino. ¿Sería él? ¿Momento adecuado para pedir respuestas, o el inicio de algo que solo podría traerle más dolor? La verdad estaba en sus manos, pero el costo de conocerla podría ser más alto de lo que podría imaginar. Ahora mismo estoy listo para luchar por mis respuestas, gritó, esperando que su voz resonara con la determinación que sentía en su interior, mientras el resto del mundo parecía desmoronarse a su alrededor. La figura corpulenta avanzó hacia ellos, su sombra cubría el suelo como una nube oscura, y Alejandro sintió que el aire se volvía irrespirable. Samuel retrocedió ligeramente e instintivamente colocando su cuerpo entre Alejandro y el desconocido. La tensión era insoportable como un hilo al borde de romperse. «Detente», ordenó Alejandro, su voz resonando en la gran sala. No sabía de dónde salió esa valentía, pero en ese instante no podía retroceder. Samuel lo miró con sorpresa, pero Alejandro sintió en su interior una chispa de determinación, una necesidad desesperada de conocer la verdad, de enfrentar los demonios que lo atormentaban desde hacía tanto tiempo. «¿Quién eres?», preguntó Samuel, calando su voz con una mezcla de desafío y miedo. Se dio cuenta de que la figura no era solo un guardián del secreto, sino un obstáculo directo hacia lo que ambos buscaban. «Soy quien se asegura de que ciertos secretos no vean la luz», respondió la figura con una risa profunda y ominosa. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante cuando se posaron en Alejandro. «Lo que buscas no está diseñado para ti. La verdad tiene un costo, muchacho», las palabras resonaron en la mente de Alejandro. ¿Estaba realmente preparado para eso? Su madre siempre le había hablado sobre las verdades familiares. Pero la idea de que esas verdades pudieran destrozar su mundo lo aterrorizaba. Sin embargo, era el momento de confrontar los miedos, no solo por él, sino por todo lo que su madre había sufrido. «No tengo miedo de enfrentar mi pasado», dijo Alejandro, su voz más firme ahora. «Si lo que hay aquí tiene que ver con mi padre, lo necesito. La verdad es lo único que jamás me han dado». El desconocido frunció el ceño, tenso como si evaluara la sinceridad de Alejandro. Entonces, tras un instante que pareció eterno, la figura dio un paso atrás. «Tienes más coraje del que esperaba. Pero eso no significa que estés listo para lo que descubrirás». Samuel tomó la mano de Alejandro, dando un suave apretón. Era un gesto sencillo, pero significaba más que 1000 palabras. Era el apoyo que necesitaba mientras el riesgo se palpaba palpable en el aire. «Si no te detienes ahora, no habrá retorno», continuó la figura, inclinándose ligeramente. «Las consecuencias serán, quizás, más dolorosas de lo que imaginas». «No me detendré», respondió Alejandro, y a la luz de su determinación, fue como si el aire mismo se despejara. La figura parecía titubear por un momento, como si la energía de Alejandro estuviera erosionando su dominio. «¿Qué es lo que realmente sabes sobre tu padre?», preguntó de pronto la figura, su tono se tornó repentinamente intrigante. «¿Sabías que él guardaba secretos que ni tú ni tu madre podrían soportar?». Alejandro sintió que un nuevo escalofrío le recorría la espina dorsal. «¿Qué secretos?», preguntó sin poder contener la angustia que empezaba a apoderarse de él. Por primera vez, la figura pareció vacilar, una sombra de duda cruzó su rostro. «¿Realmente estás listo para escuchar? La verdad puede romperte y quizás, rompe a tu familia más de lo que piensas». Él asintió. Su determinación se fortalecía con cada palabra. «Solo dímelo. Prefiero enfrentar el dolor que vivir en la ignorancia». El misterioso guardián sonrió, una expresión que desdibujaba los límites entre la amenaza y la conformidad. «Entonces permíteme presentarte a la historia que ha permanecido oculta y atenta a las sombras que se ciernen sobre ti, porque lo que está por revelarse es más aterrador de lo que has imaginado». Sintiendo cómo su pulso se aceleraba, Alejandro se preparó para lo que vendría, un sentido de inevitabilidad dibujándose en su mente. «Estoy listo», afirmó de nuevo, aunque una parte de él temía lo que podría desatar. Con eso, la figura se movió lateralmente, dejando al descubierto un pasaje oculto detrás de una estantería. La oscuridad dentro parecía engullir la luz, un túnel hacia lo desconocido. Mientras Alejandro y Samuel se acercaban, una última advertencia resonó en la habitación. «Recuerden, a veces el conocimiento no es un regalo, sino una maldición». La respiración se le cortó a Alejandro al borde del oscuro pasaje,
sabiendo que había cruzado una línea sin retorno. Pero antes de que entrasen, un eco distante resonó en sus recuerdos: las verdades son como luz en tinieblas, se ven claras, pero quizás duelan más de lo que imaginarías. ¿Qué secretos se agazapaban en la oscuridad? Finalmente conocería la razón detrás de la partida de su padre, o la verdad lo destruiría de una manera que jamás había anticipado. Con su corazón palpitando fuerte, Alejandro dio el primer paso hacia lo desconocido. El pasaje los recibió con una brisa fría, como un susurro de voces que murmuraban desde las sombras. El aire era denso y cargado de un peso que apenas podían soportar. Al entrar, Alejandro sintió como las paredes parecían cerrarse a su alrededor, envolviéndolo y acercándolo a lo desconocido. Samuel lo siguió de cerca, su mano aún firmemente sujeta a la de Alejandro, como un ancla en medio de una tormenta. «Es aquí donde la historia de tu padre comienza», dijo el guardián, sus palabras resonando de forma inquietante en el oscuro túnel. En algún punto los ecos de su voz se perdieron, dejando solo el latido acelerado de los corazones de Alejandro y Samuel. Con cada paso el suelo crujía bajo sus pies, como si el lugar mismo se resistiera a la intrusión. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, vestigios de un pasado olvidado, mientras la luz tenue apenas lograba abrirse camino a través de la penumbra. Alejandro se sentía en un limbo, atrapado entre la anticipación y el miedo. ¿Qué fue lo que le pasó a mi padre?, Alejandro preguntó, su voz un hilo tenso en el aire frío. ¿Qué secretos guardó? El guardián se detuvo frente a una puerta de madera desgastada. Parecía antigua, con marcas profundas que hablaban de otros tiempos. Aquí es donde los recuerdos se encuentran con la realidad, dijo, empujando suavemente la puerta. Al abrirse, el interior reveló una habitación cubierta por una penumbra aún mayor. En el centro había una mesa, en la cual yacían documentos, fotos y objetos que parecían condensar años de sufrimiento y desamor. El aire olía a humedad, a historias no contadas. Tu padre, comenzó el guardián, no era solo un hombre. Era un prisionero de sus propias elecciones. Lo que encontrarás aquí puede cambiar todo lo que creías saber sobre él. Alejandro se sintió mareado. A medida que su mirada se posaba sobre las imágenes, su estómago se revolvió. Una foto le llamó la atención: su padre sonriendo con una mujer que no era su madre. La mujer tenía una mirada cautivadora, pero había tristeza en sus ojos, como si un peso invisible la oprimiera. ¿Quién es ella?, preguntó Alejandro, su voz entrecortada por la sorpresa. Su corazón se sentía como si fuera un tambor desbocado. Esa mujer es parte de la historia que fue enterrada, respondió el guardián. Muchos fueron los secretos que llevaron a tu padre a tomar decisiones que le costaron el amor de su familia. ¿Qué decisiones? Alejandro estaba ansioso por saber más, cada palabra lo empujaba a una orilla de desesperación. Él hizo un pacto y ese pacto le costó todo. Su silencio fue su prisión, pero te alerto, saber puede traer dolor. ¿Estás seguro de querer continuar? La mirada entre Alejandro y Samuel era intensa, ambos sintiendo el sudor frío de la incertidumbre. Fue Samuel quien, empujando la incredulidad hacia un lado, habló: si hay algo que debemos comprender, es esto. No hay vuelta atrás. Debemos conocer toda la verdad. Sin más, Alejandro pasó a la siguiente fotografía. En esta se veía a su padre abrazado de un niño pequeño, el rostro del niño cubierto de lágrimas, despojado del brillo de la inocencia. Soy yo, murmuró intentando conectar las piezas de un rompecabezas que nunca había visto. Eras tú, antes de que el mundo se desmoronara, respondió el guardián con voz grave. Al notar la confusión y la angustia en los ojos de Alejandro, continuó: él tomó decisiones que definieron su vida, pero no solo eso. Las sombras que dejó atrás también te persiguen a ti. Las palabras flotaron en el aire mientras el silencio se apoderaba de la habitación. Alejandro, tambaleándose entre el dolor y la revelación, sintió que el pasado lo arrastraba. En su mente apareció una pregunta aterradora: ¿y si su elección también me condena a mí? No puede ser así. La historia no terminó contigo, insistió el guardián, al ver el terror brotar en la expresión de Alejandro. Tienes la oportunidad de romper el ciclo, de escribir un nuevo destino. Pero antes de que pudiera procesar las palabras, un crujido resonó. Desde la entrada del pasaje. Alguien, o algo se acercaba. El corazón de Alejandro se detuvo y todos los sentidos se agudizaron. ¿Sería este el momento en que su vida se transformara para siempre?
O había reavivado fuerzas que no podían ser contenidas, la figura oscura se alzó en el umbral, un nuevo haz de tensión electrizando la atmósfera. La oscuridad del pasaje se iba llenando de una nueva amenaza, y Alejandro entendió que sería en ese instante donde su valentía sería puesta a prueba como nunca antes. ¿Quién está ahí?, preguntó Alejandro, su voz resonando contra la inseguridad que palpaba en el aire. El eco de su pregunta se perdió en la oscuridad, y una sombra se dibujó en la entrada, amenazando con arrojarlo de nuevo a un abismo desconocido. Con el destino en la línea y el miedo navegando entre sus páginas, Alejandro supo que la pregunta más importante había finalmente comenzado a materializarse: ¿estaré listo para enfrentar la verdad que se cierne sobre mí, o caeré en sombras aún más profundas? La figura en la entrada se fue delineando con una claridad aterradora. Alejandro sintió como si el aire se espesara aún más, casi opresivo. Samuel apretó su mano con fuerza, el lazo entre ellos se hacía más fuerte en medio del desasosiego. La sombra pareció avanzar como si absorbiera toda la luz del lugar. «Salga de ahí», exclamó el guardián, su tono ahora imperativo, un destello de autoridad que contrastaba con la incertidumbre de Alejandro. La voz resonó como un trueno en la calma, y la sombra se detuvo en seco. «¿Quién eres?», preguntó la figura, con una voz rasposa, casi un eco en sí misma. No había un rostro, pero se percibía la intensidad de la mirada. La habitación de pronto se llenó de un frío gélido que cortaba como un cuchillo. «No necesitas saber tu identidad para comprender tu propósito aquí», respondió el guardián. «Has sido convocado por las decisiones que tomaron tus antepasados». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del guardián parecían teñidas de un peso ancestral, como si fluyesen desde un tiempo lejano, cargadas de historias y secretos. «¿Convocado por qué? ¿Qué se espera de mí?». La figura movió la mano con un gesto casi despectivo. «El pasado no se puede cambiar, pero lo que hoy decidas podría forjar un nuevo futuro. Tu padre tomó un camino que desató un ciclo de dolor. Si no haces frente a las verdades ocultas, te arrastrará a ti también». «¿Verdades?». Alejandro sintió que su voz se perdía en la confusión de una tormenta emocional que no podía controlar. «¿Qué verdades? Este lugar, estas fotografías, todo esto me confunde más». En un movimiento instintivo, se acercó un poco más a la mesa, su mirada se detuvo en un objeto que no había notado antes, un pequeño diario, desgastado y amarillento. ¿Este diario era de mi padre?, preguntó titubeante. Era como si los recuerdos comenzaran a fluir desde sus pensamientos, escurridizos y enredados. «Sí. En su interior hay respuestas que debes encontrar. Cada página es un eco de sus decisiones, de lo que eligió guardar en la oscuridad», dijo la figura, su voz resonando como el retumbar de un tambor lejano. Alejandro se agachó y tomó el diario, sintiendo el peso de la historia que contenía. Aunque estaba aterrado, había una calidez en ese objeto que lo conectaba de una manera profunda con su padre. «¿Pero por dónde empiezo? ¿Cómo sé que estoy listo para lo que pueda encontrar?». «Escucha tu corazón, Alejandro. La verdad puede doler, pero es el primer paso hacia la libertad», respondió el guardián, haciendo una pausa para observar la reacción de Samuel, quien ahora lo miraba intensamente, como si esperara un destello de resolución en su amigo. La figura oscura pareció desvanecerse por un momento, dejando a Alejandro y a Samuel expuestos a la creciente tensión de la situación. «No tienes mucho tiempo. El pasado tiene la extraña habilidad de hacerse presente si no se le enfrenta». Sin poder contener más la necesidad de respuestas, Alejandro abrió el diario. Las páginas crujieron como si el propio documento respirara en su mano. Las palabras escritas abrieron un mundo de revelaciones. «No lo puedo creer», murmuró, su corazón disparado mientras leía fragmentos que hablaban sobre decisiones fatídicas, amores perdidos, y un secreto que hasta ese momento había permanecido enterrado. «Es solo el comienzo», dijo la figura antes de desaparecer en un torbellino de sombras. Alejandro sintió un hormigueo recorrerlo, el tiempo se había comprimido, y en esa habitación oscura, el eco del pasado rugía. Samuel, preocupado, preguntó: «¿Qué has encontrado?». «Lo que sea, estoy contigo». Alejandro levantó la mirada, su expresión cambiando de duda a determinación. «He encontrado más que respuestas, he encontrado una carga que debo llevar. Este diario es la clave para romper el ciclo, pero ¿qué significa eso realmente para nosotros?». Mientras una nueva sombra se proyectaba en la entrada, pesando sobre ellos como un velo oscuro,
Alejandro se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La verdad se abalanzaba sobre él y el futuro, así como su propia identidad, pendía de un hilo enredado en el legado de su padre. Mi elección está hecha, susurró Alejandro sintiendo el ardor de la convicción en su pecho. Ahora la pregunta no era solo sobre el pasado, sino sobre lo que él estaría dispuesto a arriesgar por la verdad. ¿Tendré el valor para enfrentarlo? Entonces un estremecimiento recorrió el pasaje, y una nueva revelación lo golpeó. Tal vez al enfrentar mis raíces desenterraré una historia que podría cambiarlo todo. El susurro mantenía la promesa de una transformación, dejando flotando en el aire la inquietante pregunta: ¿estás listo para descubrir lo que realmente ocultó tu padre? El eco de aquella pregunta resonaba en la mente de Alejandro mientras sus dedos recorrían cada palabra del diario. Cada página parecía pulsar con una verdad oculta, gritando por ser descubierta. Las revelaciones sobre su padre, los amores perdidos, los sacrificios dolorosos, todo llenaba su corazón de un torbellino de emociones. El miedo se mezclaba con la determinación mientras reconstruía la imagen de un hombre que jamás había conocido realmente. Samuel estaba a su lado, apoyando su mano en su hombro, brindándole ese aliento silencioso que tanto necesitaba. Lo que encuentres aquí no solo cambiará tu historia, también la de tu madre y la de todos los que te rodean, dijo con firmeza. Alejandro lo miró sintiendo que la carga que llevaba sobre sus hombros no era solo suya, sino colectiva, como un hilo que tejía el destino de todos en su comunidad. Con cada página que pasaba, las sombras del pasado empezaban a disiparse. Historias de una vida llena de decisiones difíciles, de amor no correspondido, de promesas rotas que habían costado no solo la partida de su padre, sino también el sacrificio de su madre. Debo compartir esto, debo ayudar a mi madre a entender, pensó, sintiendo cómo la realidad se encajaba en un nuevo orden. La figura oscura, que hasta ahora había acechado sus pasos, pareció desvanecerse con la luz que comenzaba a crecer dentro de él. Alejandro alzó la vista del diario, un nuevo fuego encendido en sus ojos. La determinación que había brotado de su interior era como un faro en la tormenta, guiándolo hacia su verdadero propósito, no solo encontrar la verdad, sino enfrentarse a las sombras y sanar. Vamos, dijo con fuerza, sintiéndose más seguro. Debemos salir y hablar con mi madre, explicarle todo lo que he encontrado, lo que he descubierto de su vida y de su amor. La idea de unir su historia a la de su madre le dio coraje. Ella había sido su fortaleza, y ahora era su turno de ser la de ella. Salieron del oscuro pasaje, dejando atrás sus temores, y al cruzar el umbral hacia el exterior, la luz del día les dio la bienvenida como un abrazo cálido. Las calles de Guadalajara, cargadas de recuerdos de su infancia, parecían más vivas que nunca. El bullicio de la comunidad, el aroma a tamales recién hechos flotando en el aire, todo le recordaba lo importante que era su hogar, su historia. Al llegar a su casa, se encontró con la mirada de su madre, doña Rosa. Estaba en la cocina, preparando lo que con tanto amor siempre hacía. Pero hoy, estaba diferente, había una tristeza oculta en sus ojos, como si la carga de su ausencia estuviera todavía presente como un viejo amigo. Fue entonces que Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó, dejando que el diario descansara en la mesa entre ellos. Mamá, comenzó su voz entrecortada, hay algo que necesito decirte. He encontrado respuestas que te pertenecen a ti también. Las manos de doña Rosa temblaron ligeramente al ver el diario. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas por eso? Alejandro preguntó con una mezcla de confusión y temor. Vas a abrir viejas heridas. No puedo esconderlo más. Lo que descubrí también es parte de ti, de nosotros. Necesitamos enfrentarlo juntos porque la verdad tiene un poder que supera todo nuestro dolor. Las palabras brotaron de su corazón, un torrente de sinceridad que llenó la habitación de una energía nueva. Tardó un momento en que Rosa lo comprendiera, pero cuando lo hizo, vio en su rostro una chispa de esperanza. Hijo, siempre te he amado. Mi vida ha estado llena de sacrificios, y no quiero que esa historia te pese a ti. Pero estoy lista para escuchar. Las lágrimas se asomaron en sus ojos, y vio en ellos la fragilidad del momento, su viaje hacia la redención iniciando. Con cada palabra que Alejandro pronunció, comenzó a desmantelar las barreras de dolor que habían construido entre ellos. Compartió las historias del diario, hablándole sobre el pasado de su padre y las decisiones que le habían llevado a partir. El relato no solo servía para liberar su carga, sino también para construir un puente de sanación entre madre e hijo. Las horas parecían volar mientras compartían risas y lágrimas. A medida que las verdades caían,
también lo hacían las cadenas del resentimiento y la desconfianza. A lo largo de esa tarde se sintieron más cerca, más fuertes y más unidos que nunca. El dolor de una vida compartida se transformaba lentamente en el poder de una nueva relación. Finalmente, doña Rosa, llena de amor, miró a Alejandro y suspiró. Siempre has sido mi luz, mi razón de seguir. Y aunque el pasado ha sido doloroso, siento que ahora tenemos la oportunidad de reconstruirlo todo. Juntos. Juntos, dijo Alejandro sintiendo una conexión renovada entre ellos. Te prometo que nunca permitiré que la oscuridad nos atrape de nuevo. A partir de hoy, mi vida estará dedicada a honrar lo que somos, a regresar lo que hemos perdido y reforzar nuestro lazo familiar. Con los corazones llenos de amor y nuevas promesas, ambos decidieron reabrir el negocio de tamales, no solo como un modo de vida, sino como un símbolo de su unión, de su fortaleza. Con la ayuda de la comunidad, donde habían encontrado apoyo y amor, la pequeña cocina se convertiría en un lugar de reunión, una casa llena de risas y recuerdos. En el fondo de su ser, Alejandro comprendió que el camino hacia la sanación era arduo, pero a partir de ahí, jamás caminaría solo. Habían enfrentado juntos sus sombras y en ese proceso habían encontrado su luz. Mientras la oscuridad daba paso al amanecer, se sintió invadido por una profunda paz. La verdad no siempre dolería, pero siempre calmaría, y en ese nuevo comienzo, Alejandro ya no solo buscaba la aceptación de su comunidad, sino también la redención de su historia familiar. El pasado ya no era un peso debilitante, sino un recordatorio de lo que era capaz de transformarse. Y así, con rostro firme, avanzó decidido hacia un futuro donde la esperanza brillaba, no solo para él, sino para todos aquellos que podían aprender del legado que, a pesar de todo, siempre los había unido. Ahora que has sido parte de esta emocionante transformación, necesitas suscribirte ahora para no perderte estas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejando un like ahora, porque realmente hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios cómo te sentiste con este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver este mensaje de redención y amor. Hagamos crecer esta comunidad.